Gracias. La verdad es que no deja de asombrarme que tantas personas se hayan sentido atraídas por esta sencilla historia. Esta conferencia se ha convertido en un verdadero modelo para entender los principios del espíritu emprendedor que ha caracterizado a todas aquellas personas que tomaron una idea simple y la convirtieron en una fuente de éxito y riqueza para beneficio propio y de los demás. Lo que más me sorprende es que en ocasiones he tardado un año en preparar, investigar y presentar una conferencia, para nunca más volver a dictarla después de tanto trabajo. Sin embargo, con acres de diamantes no hice mayor esfuerzo, ni realicé ninguna preparación especial, y fue un gran éxito, mientras que aquellas cosas que planeé mucho, con frecuencia resultaron no tener mayor trascendencia. Quiero aclarar que los acres o minas de diamantes a los que me refiero aquí representan esa oportunidad que todos estamos buscando para lograr el éxito, ya sea a nivel personal, profesional o empresarial. Lo interesante es que esos campos de diamantes no se encuentran en tierras lejanas, sino que se encuentran en la ciudad o el país en que vivimos, y es responsabilidad de cada uno de nosotros hallarlos. Muchas personas lo han descubierto, y si otros lo han logrado hacer, eso quiere decir que cualquier ser humano lo puede lograr. Esa oportunidad que soñamos, esa puerta que buscamos, esa idea que esperamos que nos traiga el éxito o nos haga millonarios, está muchas veces frente a nuestras narices, y aún así no la vemos. Y esto es algo que veo una y otra vez. Y no he podido encontrar una mejor manera de dejarles saber a las personas que lo que buscan se encuentra más cerca de lo que ellos piensan que esta historia que he narrado una y otra vez. Así que déjame empezar compartiendo nuevamente esta vieja historia. En 1870, yo era parte de una excursión turística por el Medio Oriente. Descendíamos por el valle que se encuentra entre los ríos Tigris y Éufrates, con un grupo de viajeros ingleses. Habíamos contratado un guía en la ciudad de Bagdad para que nos mostrara aquella región de la antigua Babilonia y nos llevara hasta el mar Arábigo. El guía no solo conocía muy bien toda la región, sino que era una de esas personas a quienes les gusta divertir a sus clientes. En cierto sentido, se parecía mucho a las peluqueras que cuentan historias para distraer a las personas mientras le cortan el pelo. Consideraba que era su deber guiarnos río abajo, pero también amenizar el rato contándonos curiosas y misteriosas historias, tanto antiguas como modernas, extranjeras y autóctonas. Recuerdo que contaba historia tras historia, hasta que yo dejaba de escucharlo y no lo oía más, sin importarme que se irritara y entrara en cólera porque no le prestaba atención. Debo confesar que olvidé muchas de aquellas historias que contó, pero hubo una que no olvidaré nunca. Recuerdo aquella ocasión en particular. Ya entrada la tarde, de repente se quitó su turbante y lo batió por el aire para llamar la atención. Aunque traté de no mirar en esa dirección para evitar ser la víctima de otro de sus incansables cuentos, bastó una rápida mirada para que él comenzara de nuevo. Me dijo: «Voy a contarte una historia que he reservado para mis amigos íntimos». Después de esto, no tuve otra opción que escuchar, y siempre he estado agradecido de haberlo hecho. El guía nos contó que cerca de la ribera del río Indo vivía un anciano persa llamado Al-Hafed, quien poseía una extensa finca con huertos, campos de cereales y jardines. Al-Hafed tenía dinero, era rico y estaba satisfecho. Estaba satisfecho porque era rico, y rico por estar satisfecho. Un día, el viejo granjero recibió la visita de un anciano sacerdote budista, uno de aquellos hombres sabios de Oriente, quien sentado junto al fuego le contó a Al-Hafed una historia sobre cómo había sido creado el mundo. Le relató que había una vez una gran masa de niebla y que el Todopoderoso puso en movimiento esta masa y comenzó a hacerla girar, cada vez con mayor velocidad, hasta que la convirtió en una enorme bola de fuego. Enseguida, esta bola rodó por el universo, atrayendo al pasar a otras masas de niebla hasta que poco a poco se fue enfriando y fue condensando la humedad, lo que ocasionó que pronto comenzara a caer un torrente de lluvia sobre la superficie caliente de la Tierra, hasta que la corteza terrestre se enfrió. Entonces, el fuego interior, fundido, irrumpió en explosiones de lava atravesando la corteza exterior.
creando así las montañas, colinas, valles y planicies de nuestro hermoso planeta. De acuerdo a la historia, si esta masa fundida que salía a la superficie se enfriaba rápidamente, se transformaba en granito. Si se enfriaba con menor rapidez, se convertía en plata. Y si se enfriaba aún más lentamente, se convertía en oro. Después del oro, lo que se producía eran diamantes. Luego el viejo monje añadió: un diamante es una gota de luz solar congelada, lo cual es científicamente cierto, ya que un diamante no es más que carbón, resultado de un depósito de luz solar. El viejo sacerdote le dijo a Al-Jafed que si él tuviera un puñado de diamantes, podría comprar todas las tierras del país, y que con una mina de diamantes podría poseer títulos y tronos para él y sus hijos, gracias a la influencia que le daría su gran riqueza. Esa noche, Al-Jafed escuchó con atención todo lo que tenía que saber acerca de los diamantes, y de lo mucho que valían. Lo curioso es que esa noche, cuando se acostó, se sentía un hombre pobre. No porque hubiese perdido nada, sino porque ya no estaba satisfecho, y se sentía insatisfecho al darse cuenta de lo pobre que era. Deseaba poseer una mina de diamantes, y esto lo mantuvo despierto toda la noche. Al día siguiente, muy de mañana, buscó ansiosamente al sacerdote y le preguntó dónde podía encontrar los diamantes. ¿Me podrías decir dónde puedo encontrar los diamantes?, le preguntó con ansiedad. ¿Los diamantes? ¿Para qué quieres diamantes?, le respondió el sacerdote. Porque quiero ser inmensamente rico, respondió Al-Jafed, pero no sé a dónde ir a encontrarlos. El sacerdote le dijo: si deseas encontrar diamantes, primero tendrás que encontrar una corriente de agua que corra sobre arenas blancas entre altas montañas. Con seguridad, en esas arenas siempre encontrarás diamantes. ¿Crees que en verdad exista tal río?, preguntó Al-Jafed. Claro que sí, respondió el monje. Existen muchos de esos ríos. Todo lo que tienes que hacer es ir y buscarlos, y entonces tendrás lo que tanto quieres. Así lo haré, repuso Al-Jafed. Al-Jafed vendió su finca, recogió todo el dinero que tenía prestado a interés, dejó a su familia al cuidado de unos vecinos y se marchó en busca de los diamantes. Al-Jafed empezó su búsqueda en las montañas del Mesne, después se trasladó a Palestina y continuó hasta llegar a Europa. Así continuó con su propósito de encontrar diamantes. Finalmente, después de largo tiempo, cuando se le había agotado todo el dinero, andaba con la ropa hecha harapos y estaba en la miseria total. Se encontró solitario en una playa de la bahía de Barcelona, en España. Entonces, una gran marejada llegó hasta la playa, y el pobre hombre, afligido y muerto de hambre, no pudo resistir la tentación de arrojarse al mar. Así lo hizo, perdiéndose bajo las espumosas crestas de las olas, para nunca más ser visto en vida. Cuando el viejo guía había terminado de contarme esta triste historia, detuvo el camello en que yo viajaba, y caminó hacia la parte de atrás de la caravana para arreglar la carga de otro de los camellos. En ese momento pensé, ¿por qué habrá reservado esto para sus amigos íntimos? La historia parecía no tener principio, intermedio o final. Era la primera vez que escuchaba una narración en la cual el héroe moría en el primer capítulo. Cuando el guía regresó para tomar de nuevo mi camello, prosiguió inmediatamente con la historia, pasando al segundo capítulo como si no hubiese hecho ninguna interrupción. Me contó que el hombre que había comprado la finca de Al-Jafed llevó un día a su camello a beber agua en el jardín, y cuando el animal metió el hocico en las aguas poco profundas del arroyo, el hombre advirtió que brotaba un rayo de luz de las arenas blancas. Estiró la mano y sacó una piedra oscura que tenía un extraño punto de luz que reflejaba todos los colores del arco iris. Le pareció una curiosidad, así que se la llevó a casa, la puso sobre la repisa de la chimenea y se olvidó de ella. Días más tarde, el viejo sacerdote que le había dicho a Al-Jafed la manera en que los diamantes se hacían, vino a visitar al nuevo dueño, y cuando vio la piedra con el punto de luz sobre la repisa, exclamó: «¡He aquí un diamante! ¡He aquí un diamante! ¿Ha regresado Al-Jafed?» No, Al-Jafed no ha retornado, y eso no es un diamante. Eso no es más que una piedra que encontramos aquí en nuestro jardín. «Pero yo sé que es un diamante», dijo el monje. «Puedo reconocerlo con solo verlo».
Entonces los dos hombres corrieron hacia el jardín y removieron las arenas blancas con sus dedos, encontrando piedras aún más hermosas y valiosas que la primera. Fue así, dijo el guía, y es la pura verdad, como fueron descubiertas las minas de diamantes de Golconda. Las minas de este tipo más ricas de toda la historia, superando a las minas de Kimberley en Australia. Verdaderamente eran acres de diamantes. Estos yacimientos han producido los diamantes que han decorado las más bellas coronas y joyas de los monarcas ingleses. La corona de diamantes más grande del mundo, que se encuentra en Rusia, fue decorada con diamantes de esa mina. Cuando el viejo guía terminó de contarme todo esto, se quitó nuevamente su turbante y lo batió por el aire para asegurarse que contaba con mi total atención para escuchar la moraleja de esta historia. Porque eso sí, todas las historias de los guías árabes tienen una moraleja, aun cuando estas moralejas no sean siempre muy morales. Así que, dando vueltas a su gorro, dijo: si Al-Hafed hubiese permanecido en casa y hubiera examinado y excavado en su propio jardín, habría descubierto acres de diamantes, en lugar de haber encontrado una vida de hambre y pobreza, y haber hallado la muerte en tierras lejanas. Después de escuchar la moraleja de esta historia, comprendí por qué el viejo guía la había reservado para sus amigos íntimos. Sin embargo, no le dije que había comprendido el mensaje que había querido darme indirectamente con esta historia, y que no se había atrevido a hacerlo de manera directa. El mensaje de que quizá había un joven aquel día, viajando por el río Tigris, lejos de su hogar y de su tierra. El mejor ejemplo de lo que ilustra la historia de acres de diamantes lo escuché del profesor Agassiz de la Universidad de Harvard en un curso de mineralogía que tomé. En cierta ocasión nos contó que en Pensilvania vivía un hombre que era dueño de una granja y que hizo con ella lo que yo habría hecho si hubiera sido el dueño de una granja en Pensilvania: venderla. Pero antes de hacerlo, se aseguró de conseguir un trabajo buscando petróleo en Canadá. Así que le escribió a su primo que ya se encontraba trabajando allá para solicitarle un empleo en su empresa. Por lo menos este granjero no era del todo tonto. Él no dejó su granja hasta no asegurarse de tener algo nuevo. No obstante, su primo le contestó que no podía contratarlo porque él no sabía nada acerca del negocio del petróleo. «Está bien», le dijo el granjero, «pues aprenderé todo lo referente al negocio del petróleo». Y habiendo dicho esto, se puso a estudiar todo lo concerniente a esta actividad. Empezó estudiando todo lo concerniente a la formación del petróleo, desde la época de las vegetaciones y bosques primitivos, y continuó hasta el tiempo en que apareció el petróleo. Descubrió que en una época el mundo se cubrió de hielo y aparecieron enormes icebergs o glaciales de hielo flotante, y a medida que esas montañas de hielo emergían por encima de los mares tempestuosos y aplastaban la tierra, comprimían la vegetación y reducían las colinas. Y en todas partes sepultaban las plantas originales, que poco a poco, mediante la reacción química, se transformaron en petróleo. Y así, aquel granjero leyó hasta que creyó saber todo lo necesario sobre el petróleo, y supo cuál era su aspecto, su olor, cómo refinarlo y dónde venderlo. Entonces le escribió nuevamente a su primo diciéndole: «Ahora ya sé todo acerca del petróleo». Su primo le contestó: «Muy bien, entonces puedes venir». Así que el hombre vendió su granja en Pensilvania por $833 exactos y partió. No mucho después de haberse marchado, el nuevo dueño de la granja un día se disponía a hacer algunos arreglos para dar de beber a su ganado y descubrió que el dueño anterior ya se había encargado de ello. En la parte posterior del granero corría un arroyo, y sobre este riachuelo el dueño anterior había colocado un grueso tablón en ángulo a lo ancho del río con el propósito de desviar la corriente lo suficiente para deshacerse de una capa de suciedad que flotaba sobre la superficie del agua, debido a la cual el ganado no se acercaba a beber. De esa manera, el hombre que partió para Canadá y que había aprendido todo lo concerniente al petróleo, había estado represando ahí mismo en su finca un aceite de petróleo durante 23 años. Según el geólogo estatal, en 1870,
Este petróleo tenía un valor de $100 millones. De hecho, la ciudad de Titusville se levanta en el mismo lugar donde se hallaba esa granja. Sin embargo, el granjero, que había estudiado y sabía todo acerca del petróleo, la vendió por $833. La verdad es que a veces escuchas cosas como esta que no tienen ningún sentido. Te preguntas, ¿qué habría estado pensando la persona que cometió tal error? Hay otro ejemplo, y este lo encontré en el estado de Massachusetts. Un hombre joven se marchó de su estado para ir a estudiar ingeniería de minas y minería a la Universidad de Yale. Adquirió tantos conocimientos en mineralogía que durante su último año de universidad le pagaban $15 a la semana por dar clases a otros estudiantes durante sus ratos libres. Cuando se graduó, le subieron el sueldo a $45 por semana y le ofrecieron un puesto de profesor. Al escuchar esta oferta, enfadado, regresó a casa y le dijo a su madre, «No trabajaré por $45 a la semana. Eso no es nada para un hombre con un cerebro como el mío. Vámonos a California a buscar oro y a ser ricos». Su madre le respondió, «Pero hijo, quedémonos aquí donde somos felices. Recuerda que es tan bueno ser feliz como ser rico». «Claro que sí», le dijo él, «pero es mejor ser rico y también ser feliz». Obviamente los dos tenían razón. Sin embargo, como él era hijo único y ella era viuda, el joven se salió con la suya. Así que vendieron todo lo que tenían en Massachusetts y se marcharon, no a California, sino a Wisconsin. Allí, él empezó a trabajar en una compañía minera que explotaba cobre, llamada Superior Copper Mining Company, con un sueldo de $15 a la semana, pero con la condición de que tendría una participación en las minas que descubriera para la empresa. No creo que haya descubierto ninguna hasta el momento. Sin embargo, a menudo, cuando doy una charla en el norte de Wisconsin y hablo de este hecho, me preocupa que quizá él se halle entre los oyentes y se sienta mal por la manera en que yo cuento lo sucedido. Digo esto porque sé que todavía no había salido de Massachusetts cuando el hombre que le compró la granja regresaba un día a casa con una gran canasta llena de papas que había recogido en la granja. Tengo que aclarar para quienes nunca han visitado una granja en Massachusetts que allí las granjas generalmente tienen una cerca de piedra alrededor de ellas. Bueno, la historia cuenta que como la canasta no cabía bien por la puerta, el hombre tuvo que ponerla en el suelo y tirar de ella por un lado y luego por el otro para poder entrarla. Y mientras tiraba de un lado y del otro, el granjero vio en una esquina de la cerca de piedra un bloque de 20 centímetros cuadrados de lo que hoy se conoce como plata nativa. Esto es plata mezclada con sulfuros, depósitos de calcio y otros minerales. Lo curioso es que este profesor de minas y mineralogía, que se rehusó a trabajar por $45 a la semana, cuando vendió la granja se sentó sobre esa misma piedra para cerrar el trato. Él había crecido allí. Había pasado una y otra vez junto a ese pedazo de plata, e inclusive había tomado un pedazo para limpiarlo con la manga de su camisa, hasta que aquella piedra brilló y pareció gritarle, «Oye, tómame, aquí mismo en estas rocas hay $100,000 esperando ser reclamados». Pero el joven no los tomó. Mirando aquella roca con duda pensó, «Esto no puede ser plata. Si todos saben que no hay plata en la ciudad de Newburyport», decía, «sé que hay plata en otros lugares, pero no aquí». Qué poco sabía este profesor. Nada me gustaría más que tomar todo el tiempo que me queda para hablarles de las metidas de pata de muchos de estos expertos que no vieron la riqueza que se encontraba frente a ellos. Digo que me encantaría, pero después de todo, el asunto tiene otro punto de vista. Es posible que nuestro amigo de Wisconsin esté sentado junto a su chimenea esta noche en compañía de sus amigos, diciéndoles, ¿conocen a ese tal Conwell que vive en Filadelfia? ¿O a un tal Jones que vive en aquella otra ciudad? Entonces me lo imagino echándose a reír diciendo, pues los dos han hecho exactamente lo mismo que yo hice. Y no estaría muy lejos de la verdad, porque lo cierto es que ustedes y yo hemos hecho exactamente lo mismo. Y ustedes dirán, oh no, yo nunca tuve diamantes a granel, ni desperdicié minas de oro ni de plata. Pero les aseguro que 90 de cada 100 personas han cometido ese mismo error.
Ellos poseían minas de plata y de oro y diamantes a granel. Es más, ellas poseen todo eso ahora. Todos ustedes han tenido la oportunidad de ser ricos y sin embargo,